sin duda, es el mayor éxito editorial de esta década en Chile. Lejos, ¿no? Ha reescrito las páginas de la historia y por eso tiene muchos admiradores, pero también varios detractores. Y ahora está escribiendo lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile. Quiero un aplauso grande para mi amigo personal, don Jorge Baradit. Me pongo de pie, don Giorgio. Los saludo. Bueno. Gracias por estar aquí, Jorge. No, encantado. En este día especial, porque también estamos cerrando una década, ¿no? Si tú Es quieres. una década, una década completa. Esa tontera de que la década termine el 2020, ¿no? Si cambiamos de folio, listo. Se cambió. Se cambió el Además, el número. 2020 va a ser muy bueno porque se cambia toda la educación pública, ¿no? Según la educación 2020 y las pensiones van a ser claro, mucho las pensiones mejores, van a ser el 100%. 100%, según decía el Mercurio hace unos tantos años. Dios mío. Oye, Jorge. Chocamos con el futuro, ¿viste? Interesante igual cómo se cierra esta década. El 2015 comenzaste a hacer tus libros reescribiendo la historia, ¿no? Con esa gran portada de Arturo Prat, ¿no? Que lo lanzamos en Woodstock. Que lo hicimos en el Woodstock Bar y mira lo que ha pasado en estos 4 años, qué intenso todo, ¿no? Hasta llegar a este tu último libro que vamos a presentar ahora. Es tu primera entrevista además para hablar de Rebelión, con una reflexión, si tú quieres, un ensayo de lo que está ocurriendo hoy en Chile. Sí, una crónica desde el 18 de ensayo, octubre. claro, una crónica ensayo de lo que ha estado pasando. Lo empecé a escribir, empecé a tomar las notas el día 20 de octubre. Era día domingo. El día anterior había estado en mi casa dándole vuelta, habíamos estado muy en familia y saliendo a la calle. Yo vivo cerca de Plaza Ñuñoa y estuvimos intensamente involucrados en lo que pasaba en Plaza Ñuñoa. Armamos, tratando de echar por tierra esa tontera de que era Ñuñoa Palusa, mentira. Igual llegaban los pacos, igual nos quedaba la escoba. Pero claro, el día 20 en la plaza, sentado, saqué mi libretita y empecé a tomar notas. Y con el tiempo la Penguin Random House, la editorial, me dijo, oye, ¿por qué no escribes sobre esto? Y al principio tenía muchas dudas, ¿Ya? porque uno de los temores es que se malinterprete, ¿no? El primer temor siempre es, oye, tú que te estás aprovechando. Entonces, con la editorial lo conversamos y convinimos en que, para que quedara clarísimo que esto no tenía nada que ver con otra cosa más que aportar, iba a ser un formato más pequeñito, de bolsillo, de muy fácil acceso, cuesta la mitad de lo que cuestan mis otros libros. Todos nos recortamos mucho porque el afán era contribuir a la reflexión. Sí, exacto, al pensamiento de lo que está ocurriendo hoy. Además, me lo contaba en el maquillaje, tuvieron también la delicadeza de no lanzarlo ante Navidad, ¿no? Para que no, Sí, no claro. se... Claro, no se creyera que esta cuestión... Exacto, sacarlo de cualquier lógica consumista, lo lanzamos. La peor estrategia de marketing de la historia, lo sacamos después de Navidad, 2 días después. Pero había un guiño ahí, ¿no? En la intención de que esto quede clarísimo. Y también desde mi posición, estoy muy orgulloso de decir que las regalías de mi parte van a ir a una institución que se está preocupando de las personas con trauma ocular. Sí. Entonces tratar de aportar desde todo punto de vista, tratar de ayudar también a esas que son las víctimas emblemáticas, a pesar de que hay muertos, ¿no? Tuvimos a Mauricio Fredes el otro día, a pesar de eso, la gravedad que tiene el trauma ocular es que, a diferencia de una fractura, por ejemplo, o de una herida que se sutura, el trauma ocular es una incapacidad, una discapacidad que el Estado te regaló de por vida y que te incapacita de maneras definitivas para muchos oficios, trabajos, ocupaciones. Es bien espantoso lo que está ocurriendo. Sí, y es emblema mundial. Tú has estado metido en esa fundación también y estás trabajando en eso. Fuiste a hablar también al Senado, ¿no? Sí, a la Comisión de Derechos Sí, Humanos. mucha gente que no me quiere estaba muy molesta porque ¿qué hacen invitando a Baradit? ¿Qué hace Baradit hablando de derechos humanos? En el Senado? Y fueron ellos los que me invitaron, porque con Rodrigo Salinas Corona fundamos esta iniciativa que se llama Los Ojos de Chile, justamente en el afán de ayudar, porque por lo menos en la desconfianza nosotros sabíamos que el Estado no los iba a pescar. Perfecto. Y cuando 5 días después, una semana después, Mañalich salió diciendo, no, el Estado se va a hacer cargo de todos los tratamientos y se va a hacer cargo de estas personas, nosotros nos sorprendimos y a los 3 días después
nos quedó claro que el Estado, y hasta el día de hoy, ni siquiera los ha llamado. En mi última entrevista en Radio Futuro, ¿no? Tú sabes que me despidieron de Radio Futuro. Sí, bienvenido al club. Por línea editorial Claro. me despidieron de Radio Futuro. Hicimos una entrevista a un muchacho que estaba sin ojo y dice que también lo desmintió, ¿no? Nada, que la ayuda nada. no ha sido de nada. Y es una situación terrible. Tenemos el caso el caso emblemático es Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, que quedaron con pérdida total de ambos ojos. Pero hay casos tremendos. Hay un joven, por ejemplo, un adolescente de Iquique que estaba estudiando acá y el tipo, desde extracción social precaria, con mucho esfuerzo, estaba estudiando en Santiago, queda en esta situación, no puede seguir estudiando, la mamá se tiene que venir y están viviendo en una habitación, con tu permiso, una habitación de mierda, en una población. Tremendo. Es terrible. El niño se ha cortado, ha tenido acciones suicidas porque está completamente deprimido. Imagínate, gente de 19, 20 años que queda con esta discapacidad y el Estado no los ha ni siquiera llamado. Olvídate que Carabineros se haya acercado a pedir disculpas. Es horrible. Tengo un hijo, Jorge, de la edad de Gustavo Gatica y fíjate que no hay noche, ¿no? Sí, claro. Que no piense en él. O sea, le debe pasar a muchos chilenos, digamos. De un cabro de 20 años que por luchar por un país mejor, mira lo que le hizo el Estado, ¿no? Y esto es terrible porque es más allá, fíjate tú, que la persona misma. Por supuesto que sin desconocer que el principal afectado, por ejemplo, es Gustavo o Fabiola, tenemos que pensar que en el caso de Fabiola, por ejemplo, ella era la que mantenía el hogar. Es una mamá que tiene su hijo de 8 años y además vive con su mamá. Fabiola que Sena. recibió una lacrimógena mansalva, ¿no? Y por eso le destruyó el cráneo y quedó Exacto, sin vista. Entonces, esa persona se está generando un problema que es amplio. En el caso de Gustavo, yo tuve la oportunidad también de conocer a la familia y es dinamitar una familia. Estamos hablando de dos papás que son profesores, que tienen sus años, y el papá me decía, yo voy a jubilarme para hacerme cargo de mi hijo. No, es tremendo. ¿Te fijas? Terrible. Entonces son casos familiares complejos. Y en este contexto, Jorge, mira, ¿cuántos libros has vendido en estos últimos 4 años? Desde la primera historia secreta hasta ahora, de 2015 hasta ahora. Ha sido bien sorpresivo todo. Cuando aquí en Chile ser superventa era vender 5.000 libros, Sí, claro. 10.000 libros. Un tiraje, ¿no? Claro, si la editorial vendía 1.000, descorchaban una champaña hace 6, 7 años atrás. Y el primer libro de Historia Secreta de Chile, en el arco de un año, un poco más, vendió 100.000. Entonces es absolutamente demencial la cantidad de libros. De verdad que lo que tú comentaste al principio, Historia Secreta de Chile, no yo, la saga Historia Secreta de Chile, es el evento editorial en esos términos Sin de duda, la década. sin Sí, duda. Y la segunda parte, incluso, todo apretado, ¿no? Después claro. vino con dictadura, con héroes, Sí. ahora con rebelión. Sin embargo, y esto también te lo pregunto como periodista, ¿no? Sí. Sin embargo, esta es la primera entrevista. Este libro ya agotó una edición. Sí, claro. Sí, Ya agotó una edición, o sea, en 5 términos días. récord, un fenómeno Sí. por todos lados, pero no has dado ninguna entrevista, no ha sido publicada, al menos aún ninguna entrevista, más allá de la amistad que nos une, Sí, ¿no? claro. Que esta sea la primera, pero es muy raro eso que ocurra, ¿no? Bueno, son signos de los tiempos. Cuando ocurre lo que ocurre el 18 de octubre, lo que está pasando es una rebelión popular. Lo que ocurre es el pueblo de Chile se reencuentra consigo mismo, se alza y por supuesto que el statu quo se defiende. El Estado se defiende. No es cierto que estuviéramos viviendo en una democracia en forma, y hoy día mucho menos. O sea, hay gente que está siendo excluida de los medios, hay gente que está siendo ¿Estás acallada. siendo tú excluido de los medios? ¿Estás siendo censurado, crees tú, Jorge? ¿Qué te parece? Mira, no sé si la palabra es censura, hoy día opera distinto. Cuando los chicos hablan Mucho de... más inteligente hoy día Sí, yo diría que es más perverso. Cuando los chicos hablan de vivimos en una dictadura, estamos en una dictadura. No estamos en una dictadura, pero sí esa idea del milico bananero sudamericano de los 70 y de los 80
hoy día no es posible, por muchas razones. Y lo que hay es el modelo Erdogan, el modelo de Turquía. Un presidente que tiene una democracia autoritaria, que actúa en base a decretos, que tiene la fuerza policial de su lado y que es capaz de mover sus piezas. Entonces, hoy día lo que está ocurriendo en Chile es eso. Hay gente que simplemente no sale en la tele, hay gente que no la llaman de los diarios, o hay otros que son de repente desaparecen. ¿Tú te diste cuenta que invitaron, por ejemplo, al profe Salazar? Sí. Lo invitaron a 3 canales distintos y de repente, ¡pum!, no lo invitaron más. Nunca más, claro. Nunca más. Hay gente a la que le pasó lo mismo. De pronto, nunca más. Hubo un momento, yo le explicaba a los cabros que los gobiernos autoritarios son así. Bueno, y cierta gente que ha sido crítica en algunos programas de televisión abierta también lo han ido sacando, ¿no? El caso de Jürgens, en el caso de Stingo, que lo Daniel Stingo, te fijas, y gente la que... editora de matinal de TV. Exacto, ¿no? o gente Román. que simplemente tiene que quedarse callada, o gente que derechamente desde el principio se quedó callada, que en algún momento van a tener que responder por eso, personas con liderazgo comunicacional, personas con liderazgo social y que han permanecido mudas, ¿no? El caso de la televisión y la radio es terrible porque en el fondo, al ser privados, los diarios, las radios y la televisión en general, al ser privados, tú no los puedes acusar. Porque hoy día en Chile, al haber mercado a rajatabla, Sí. nada se rige por criterios éticos. Todo se rige, o sea, Sí. ni la medicina ni la educación se miden bajo regímenes Sí, ojo, éticos. pero, o sea, imagínate los medios de comunicación. No, ellos son dueños y hacen lo que quieren. Y si tú les dices algo, dicen, oye, yo soy dueño de invitar a quien yo quiero, ¿no? Sí. Y por un lado tienen la razón. Sin embargo, hay un bemol, que me gustaría hablar con alguna autoridad del Parlamento en ese sentido, que fiscalizan los actos del Ejecutivo, puntualmente no los privados. Pero recordar que cuando se ocupa un espectro Sí. radiofónico o un espectro de televisión abierta, eso le pertenece a todos los chilenos. Sí, por supuesto. Por lo tanto, ahí, en esos medios, ¿no? Debería haber un compromiso Claro. hacia el Estado que tiene que ver un poco con Pero esa ahí es salvaguarda. donde entra la Constitución y la razón, queridos amiguitos, por la que hay que cambiar esta Constitución. Porque con esta Constitución lo que se hace es cortarle las manos y los dientes. A ver, para hacerlo súper sencillo, lo que pasó con el CERNAC es lo que pasa con la Constitución. El CERNAC se constituye, se crea o se desarrolla en algún momento, hace un par de años, se le dan más atribuciones para fiscalizar. Lo que se dijo en ese momento, se le dieron dientes y uñas para fiscalizar al mercado. ¿Qué pasó? La UDI lo tomó y lo llevó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no es que sean malas personas, no es que sean unos Voldemort de ahí escondidos en una caverna, sino que efectivamente lo comparan con lo que dice la Constitución. Y esta Constitución lo que hace es constreñir el poder de fiscalización del Estado y darle libertades a los privados. Que es parte Entonces, de lo que me imagino lo que se está discutiendo hoy también, ¿no? O sea, cómo hacemos para que realmente terminen los abusos claro, hacia la gente. y los hacia todos nosotros. abusos tienen que ver con que hay una libertad para un dejar hacer. Hay un libertinaje más claro, que un que dejar libertad. hacer a los privados. Y en eso es súper responsable la Constitución. Entonces yo te digo, si alguien va y quiere hacerle un parelé a los medios de comunicación, porque las bandas pertenecen a todos los chilenos, te aseguro que va a ir al TC y el TC va a decir, oye, pero si el Estado no se tiene que meter. Una de los puntos estructurales de la Constitución del 80 justamente es que el Estado no se meta y que deje hacer a los privados, aunque eso implique explotación a veces, abusos, indignidades y un montón de tonteras. ¿Cuánto de esto que estamos conversando queda plasmado en Rebelión? Que lo empezaste a escribir el 20 de octubre, ¿no? Dos días después. El domingo 20 de octubre. Sentado en la plaza, en el pasto de la plaza, y con mi cabro chico y mi señora por ahí dando vuelta con pancartas y todo eso. Yo creo que el análisis que hace es una crónica, pero también es un ensayo. Fíjate que cuando tú me preguntabas por la década parte con un terremoto y termina con otro terremoto. La década parte con el terremoto de 2010, y en algún momento en ese tiempo nosotros con algunos amigos medio esoteroides decíamos que algo iba a pasar. Este terremoto no era solamente tectónico, sino que había un terremoto también social. Y en el fondo la tesis del libro, por supuesto que no es la gran tesis tampoco, pero busca informar eso, tiene que ver con que todo comenzó el 2010 y el 2011. Cuando tú ibas a las manifestaciones No Más Hidroaicén, que partieron en marzo del 2011, tú te encontrabas con que llegabas a la marcha y lo que menos habían eran carteles de No Más Hidroaicén. Sí. Te encontrabas con
pensiones dignas. Ya había un malestar instalado. Claro, pensiones dignas, educación gratuita, que yo me reía, toda la gente se reía, que el día de la corneta va a haber educación gratuita en Chile. Paridad de género. Asamblea Constituyente, ya Claro, comienzan a salir, Asamblea ¿no? Constituyente. Recuerda que el 2012 Escalona dice esto de fumar opio, que El opio están del pueblo. fumando opio, Sí, claro. con esto de cambiar no la lo creía. Constitución. Bueno, se tendrá que enterrar en algún lado ahora. Pero el punto es que había toda una gama que nacía de algo, nacía de una certeza. El año 2008, mucha gente no sabe, pero el año 2008 se declara muerto, o agonizante al menos, al neoliberalismo. Con la crisis subprime, ahí se desatan los Occupy Wall Street, los casos de la Puerta del Sol en Madrid, los indignados. Exacto. De ese año, que incluso el fin de año el Times declara que los indignados, creo, son el personaje Exacto. del año. El germen de Podemos. Exacto. También en Entonces, España, ¿no? En ese momento, ¿qué pasa? Cuando se declara muerto el neoliberalismo, el 2010, 2011, los chilenos tenemos una certeza de pronto. ¿Cuál es esa certeza? Que este modelo, después de 30 años de instalado, en esa época, no nos había dado ni mejor educación, ni mejor salud, ni mejor previsión, ni siquiera un mejor vivir, ni siquiera un mejor pasar. Éramos el país con la mayor cantidad de enfermedades mentales y estrés de Latinoamérica, uno de los países con más horarios de trabajo del mundo, y sin embargo no éramos felices. Y todos nos decían que éramos la Suiza de América Latina, que éramos un ejemplo para el resto del mundo. Y nosotros estábamos absolutamente destruidos internamente. Entonces, ¿qué pasó? Se presentó todas estas peticiones, estas demandas, y se intentó, a través del gobierno de Michelle Bachelet, bajarlas de alguna manera, pero no funcionó. Pero esto que el 2011 además surgió este gran movimiento estudiantil que termina con la gratuidad de alguna manera, ¿no? Claro. Y ahora surge esta explosión a Piñera. ¿Es casualidad que justo a Piñera en su primero y en su segundo periodo le estalle el país de esta manera? ¿Hubiese pasado con otro gobernante? No, yo creo que no. Por supuesto que cuando gobierna un partido o una coalición que tiene que ver con los que están produciendo el problema, las energías de la gente se focalizan, ¿no? Y ahí tenemos un adversario porque la gente lo lee así, ¿no? La gente no siente que este gallo sea su presidente. Incluso cuando lo elige, yo conversé con personas que finalmente votaron por Piñera, no votan porque lo quieran, porque piensen que les va a solucionar algo, no, es porque había un terror a una supuesta crisis económica y eligen a un buen administrador. Entonces la crisis también tiene que ver con que este gallo ni siquiera hizo eso para lo que la gente lo eligió, ¿te fijáis? Que era levantar la producción, aumentar los índices productivos, ni siquiera eso, que es lo que uno espera de un gobierno de derecha. Uno no espera de un gobierno de derecha medidas sociales. Uno lo que espera es que el gallo levante ni siquiera eso hizo. Y cuando tiene menos de 10% de aprobación es porque ni siquiera sus partidarios lo están apoyando. O sea, a estas alturas ya no. Entonces, lo que te quería decir, la tesis en el fondo es que durante todo este periodo de tiempo, de estos 8 años, entre el 2011, de las de Hidroaicén, y lo que pasó el 18 de octubre, fíjate tú que cada una de esas demandas, por ejemplo, pensiones dignas, adquirió una orgánica, se organizó, creó no más AFP, cantidades de gente, pensamiento y propuesta. El caso de paridad de género desarrolló su movimiento feminista, su organización, sus presidentas, grupos, colectivos, y también desarrolló demandas. Eso pasó con cada una de las pancartas del 2011. Entonces, ¿qué es lo que se encontró ahora Piñera? Se encontró con una tormenta perfecta. Lo que tiene es las mismas demandas del 2011, pero con una orgánica estructurada y ya no pidiendo ser interpretados, ya no pidiendo soluciones, sino planteando soluciones concretas y exigiendo que se cumplan. Por eso que no hubo necesidad de líderes, por eso que no hubo necesidad de ninguna organización que aglomerara esto, porque ya estaban. Sí. Ya estaban y tenían su planteamiento. Lo que existe hoy día en la calle es un proyecto del pueblo de Chile. Sí. Es un proyecto concreto y nítido. Por eso que mucho de este movimiento no desconoce incluso este acuerdo alcanzado en el Parlamento para una nueva Constitución. Lo que pasa es que esa fue una movida, desde mi punto de vista, esa fue una movida política de emergencia por ambos lados. Me acuerdo que don Gabriel Salazar una semana antes salió diciendo, pero si la izquierda y la derecha se van a unir para salvarse. ¿Y qué pasó esto? ¿Te fijas? Como lo dijo Nicanor Parra también. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Pero esto tiene que ver, fíjate tú, con que algo que se nos olvidó un poco. ¿Por qué reaccionó así la clase política? Creo yo. Porque si tú te fijas, durante un mes la clase política estuvo paralizada.
No escuchó, no propuso, no hizo nada, estaban todos así pasmados. Sin saber qué pasaba, además. Sin saber qué pasaba. ¿Y qué ocurrió? ¿Quiénes fueron los primeros que tomaron la responsabilidad? Los alcaldes, claro. Las municipalidades. Sí. Y las municipalidades dijeron, vamos a hacer un plebiscito, no solamente para ver si queremos una nueva constitución o no, sino además para validar las exigencias, las demandas. Y transversalmente, ¿no? Claro. Más de 300 alcaldes. Por supuesto. Y iban a hacer un plebiscito para... ¿Qué iba a significar? Iba a significar que iban a validar, por ejemplo, paridad de género. Iban a validar cupos indígenas. Iban a validar todas las demandas. Y el plebiscito como fórmula también. Entonces, ¿qué hizo la clase política? Dijo, vamos a quedar offside, vamos a quedar fuera de la discusión. Se estaba llevando por otro camino el movimiento, no por el camino de la clase política. Entonces estos gallos capturan el proceso. Se subieron al vagón, ¿no? Con el tren andando. Se lo llevaron para la casa. Se lo llevaron, capturaron el proceso. Agarraron y dijeron, nosotros vamos a resolver esto. Vagón, entonces. Pensando que era lo mismo que el 90, cuando nos dijeron, no se preocupen cabros, ya votaron, ahora gobernamos nosotros. Este domingo muy comentado una entrevista que salió al presidente Piñera, donde él da por superado los peores momentos. Claro. Y justo el día que se entregaba también el cadáver de una nueva víctima de las manifestaciones de Mauricio que ocurrió el viernes. ¿Se superó lo peor? ¿Cómo ves tú lo que viene de 2020 año? Lo que pasa es que estamos viviendo. Mira, hemos visto que este es un presidente muy clásico de la oligarquía chilena. Un concepto que atraviesa toda nuestra historia, una constante histórica, es cuando el Estado, y esta es una frase, mi caballito de batalla, porque no puedo dejar de verlo en nuestra historia, es que el poder, la élite, la oligarquía, como sea, siempre ve la efervescencia social como un problema que hay que aplastar, no como un síntoma de algo que hay que solucionar, ¿no? Y para ese aplastar utiliza la fuerza militar, policial, la que sea. Porque Chile, el objetivo de Chile no es tener gente feliz, no es tener paz, es tener pacificación, que son cosas completamente distintas. Como lo fue el siglo XIX con la Araucanía, ¿no? La llamada pacificación. O a principios del siglo XX con la pacificación sobre los obreros, que incluyó matanzas de miles de personas. Claro. Porque aquí lo que interesa en Chile es mantener la estabilidad. Esa estabilidad. ¿Y para qué? Para la producción. Si cuando a ti te dicen cuál es la gracia de Chile en América Latina, lo que te dicen es un país estable para la inversión. Es un país donde no te van a cambiar las leyes del juego, como si fuera súper bueno dejar leyes que son malas. Es un país donde los sindicatos no te van a molestar, porque es una porquería la legislación que hay, ¿cachai? Cuando estés escribiendo la historia entonces Piñera entiende la crisis como una crisis policial. Entonces, seguramente sí, esa crisis de saqueos, de violencia desatada, disminuyó dramáticamente, sin duda. Pero si él es un estadista, la crisis todavía no se resuelve, pero es obvio que no se resuelve, ¿no? Y en marzo comienza realmente el año, ¿no? En marzo va a tener un mes súper difícil. Entonces, cuando él dice, te repito, cuando él dice que la crisis, o lo peor de la crisis ya pasó, está siendo muy miope. Entiendo que quiera mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores, a la gente del comercio, pero también está tocándole la oreja a un montón de personas que tienen clarísimo que la crisis no pasó. Entonces, ¿para quién está gobernando? ¿No? ¿Está gobernando para quién? ¿Cachai? Para las personas claramente no. Cuando estés escribiendo Historia Secreta 20, va en la 3 recién, pero cuando estés en la 20, ¿cómo debiera escribirse este gobierno? ¿Cómo debiera pasar a la historia realmente Sebastián Piñera, dure 2, 3 o los 4 años que le corresponden en este periodo? Es un ejercicio que por supuesto que un buen historiador rehuye, ¿no? Porque la historia siempre es algo que se ve con distancia. Claro, pero ya que menos esta reflexión, digamos, claro, pero eso por eso ni siquiera dice historia en la portada, ¿cachai? Es una crónica escrita sobre la marcha, es una reflexión escrita sobre la marcha, es una crónica ensayo, pero quizás de lo que se va a estar hablando es que es de esta especie como de tormenta perfecta, donde tú juntas a un gobierno que representa todo lo que la gente quería cambiar. Es un gobierno que tiene funcionando, en su aparato de gobierno, hay gente que está involucrada en corrupción, en cohecho, en platas mal habidas, en evasión de impuestos, en elusión, en privilegios, abuso, nepotismo, redes, conflictos de interés. Es grosero
realmente es una orgía de situaciones que en cualquier otro país tendría la mitad de este gobierno en la cárcel, ¿te fijas? Entonces, ese nivel de abuso, ese nivel de privilegio que hoy día exhibe este gobierno, fue la chispa que detonó una bomba que venía hace rato. Hay que entender que el modelo neoliberal en Chile no se instaló democráticamente, no se le preguntó a nadie. Yo siempre hago bromeo y digo, ¿qué te habría pasado si el 76, si no hubiera habido golpe, y el 76 te hubieran dicho, oye, aquí te van a presentar el próximo sistema de educación, no, de salud? Y sale un tipo de un Chicago Boy y hubiera dicho, señores electores, les prometo que en salud la señora que tiene 80 años no va a recibir nada porque está viejita, exacto, obvio, ¿no? Y es peligro. Y tú que tienes 30 vas a recibir todas las prestaciones porque eres joven y no te vas a enfermar. Bueno, nada. O el Código del Trabajo del año 81, ¿no? Exacto. Entonces, este es un modelo que se instala en un Chile amordazado y amarrado de pies y manos y se le inocula como antibiótico. Entonces, además no se parece a nosotros. Es un modelo egoísta, es un modelo individualista, es un modelo que te pide que no pienses en el otro. Es un modelo que te dice, ¿y por qué yo tengo que ayudar a pagarle la cuenta del médico a la señora? ¿Por qué yo tendría con mis impuestos que colaborar con los más pobres? Y los chilenos somos solidarios. Sí, claro. A los chilenos nos encanta la Teletón. O sea, los terremotos nos hicieron solidarios. Los terremotos los incendios de Valparaíso hacen que te sintáis vivo. Obvio. Es bien paradojal. Obvio. Vivo, colaborando, siendo solidario, llevando cosas para allá, trayéndolas para acá. Claro. O sea, la naturaleza que nos tocó nos obliga a ser solidarios. La naturaleza nos obliga y es además es ancestral. Si tú veis, las comunidades indígenas son muy solidarias. La Minga en Chiloé es un ejemplo de cómo somos. Es muy lindo. Sí, claro. Rebelión de Jorge Baradita nos viene a presentar. Primera entrevista que da Jorge Baradita. Sí. Y la da aquí. Y quizás la última. Sí, quizás la última, así que guárdenla. Claro. Gracias, Jorge. Un aplauso grande para Jorge Baradita. Que esté muy bien.